Bajaron a la CEO del avión y ella retiró 5.000 millones en financiamiento de la aerolínea. Antes de que empiece la historia, dinos en los comentarios desde donde nos estás viendo. Disfrútala. 5.000 millones de dólares. Ese era el número que Mónica Salas llevaba en la cabeza cuando la bajaron del avión. No la bajaron con gritos. No hubo escándalo. Solo 2 hombres con chaleco azul, un pasillo de primera clase y 14 pares de ojos que miraron hacia otro lado. 38 minutos después, esos 5.000 millones dejaron de pertenecer a Andina Air. Para siempre. Pero nadie en ese avión lo sabía todavía. Disculpe. Mónica levantó la vista de la tableta. La mujer del asiento 12 la miraba con esa sonrisa que no llega a los ojos. Creo que puede haber un error con su asiento. ¿Por qué lo dice? Primera clase tiene una distribución específica. A veces el sistema confunde las clases. Ha pasado antes. Mónica sacó la tarjeta de embarque. La mostró sin moverse. Fila 2. Asiento A. Primera clase. La mujer estudió la tarjeta más tiempo del necesario. Claro, dijo al fin. Claro, claro. Se sentó en el 12 sin volver a mirarla. 2 filas atrás, un hombre bajó el periódico. Observó la escena. No dijo nada. Nadie dijo nada. Mónica regresó a la diapositiva 4. 43 diapositivas. 12 años de trabajo. Un contrato que se firmaría mañana en Miami. 5.000 millones. Cerró los ojos un segundo. Pensó en Patricia y Ernesto, que habían volado en economía esa misma mañana. Insistencia de ella. No era necesario que viajaran en primera. Pensó en la reunión del día siguiente con el consejo directivo de Andina Air. Pensó en los 112 empleados de Nexora que esperaban ese contrato como el resultado de años de trabajo compartido. Entonces escuchó la voz. Baja. Urgente. En el pasillo delantero. No sé cómo explicarlo. Solo que, no encaja. Mónica no abrió los ojos. ¿Qué quiere decir que no encaja? Algo no está bien. ¿Pueden verificar? Claro, señora. En un momento. Pasos. Rápidos. Con propósito. Mónica abrió los ojos. 2 hombres con chaleco azul caminaban por el pasillo central. Directo a la fila 2. Se detuvieron frente a ella. Señora, necesitamos pedirle que nos acompañe. El más alto tenía el tono de voz de alguien acostumbrado a que no le discutan. ¿Por qué motivo? Es un procedimiento de verificación estándar. Ya presenté mis documentos en la puerta. Lo entendemos. Aún así, necesitamos que nos acompañe. ¿Verificar qué, exactamente? El más alto no respondió. Solo señaló el pasillo con un gesto que no dejaba espacio a la negociación. Mónica lo miró. Miró al otro. Miró brevemente hacia el 2C, donde Beatriz Montes estudiaba la pantalla del entretenimiento con una concentración repentina y perfecta. Guardó la tableta. Tomó la mochila. Se puso de pie. No elevó la voz. No dijo nada más. Caminó por el pasillo central con 14 pares de ojos siguiéndola. Ninguno se atrevió a sostenerle la mirada. Desde el 2C, Beatriz Montes desbloqueó el teléfono. Lo guardó en el bolso beige. El hombre del periódico en la fila 4 bajó lentamente los lentes. Miró hacia la puerta delantera durante 3 segundos. Luego siguió leyendo. El avión empezó a prepararse para salir. En el puente de embarque, el agente de la puerta esperaba junto a los 2 hombres del chaleco azul. Señora, lamentamos las molestias. Necesitamos revisar su identidad y su reserva antes de que pueda reabordar. Ya revisaron mi identidad. Es un protocolo adicional cuando se genera una alerta. ¿Qué tipo de alerta? Una alerta de seguridad rutinaria. Rutinaria. Sí, señora. Mónica lo miró un momento largo. ¿Alguien presentó una queja? El agente no respondió.
Eso también era una respuesta. Necesito su documento de identidad y su tarjeta de embarque original, dijo el hombre del chaleco. Y si tiene equipaje en bodega, necesitaremos acceso a ese registro también. Mónica entregó los documentos sin decir nada. El agente los revisó. Los pasó por el sistema. Esperó. Revisó de nuevo. Todo estaba en orden. Por supuesto que estaba en orden. Lo había estado desde el principio. Pero la revisión tomó 22 minutos. Cuando el agente levantó la vista, tenía esa expresión particular de alguien que está a punto de decir algo que sabe que no debería tener que decir. Señora Salas, su documentación está correcta. Sin embargo, el vuelo ya inició el proceso de separación de la puerta. No podemos reabordarlo en este momento. Mónica procesó eso en silencio. Perdí el vuelo. Lamentablemente, sí. Porque me bajaron de él. Porque se generó una alerta que requería verificación estándar, repitió el agente, con el tono de quien memorizó una frase exactamente para situaciones como esta. Mónica asintió una vez. Quiero hablar con el supervisor de la terminal. Por supuesto. Lo llamamos ahora mismo. Y quiero que quede registro escrito de todo lo que ocurrió en los últimos 30 minutos. Cada paso. Cada persona involucrada. Firmado. El agente parpadeó. Eso puede gestionarse. No es una solicitud, dijo Mónica. Es un requerimiento. Se sentó en la silla más cercana y marcó el primer número. Patricia contestó al segundo tono. ¿Mónica? ¿Ya embarcaste? Me bajaron del avión. Silencio de 2 segundos. ¿Qué? Escucha. 3 cosas ahora mismo. Primera, el próximo vuelo a Miami, la aerolínea que sea. Segunda, dile a Ernesto que la reunión de mañana no se mueve, pase lo que pase. Tercera, guarda todos los correos y mensajes de Andena Ar de los últimos 6 meses. Todos. Mónica, ¿qué pasó exactamente? Te cuento en el avión. ¿Puedes hacer las 3 cosas? Ya estoy buscando vuelos. Hay uno con Horizonte Air en 2 horas y 40 minutos. Llega con retraso pero llegas esta noche. Resérvalo. ¿Y Andina Air? Ese vuelo ya no importa. ¿Estás bien? Mónica miró el pasillo de la terminal. Pasajeros con maletas. Pantallas con horarios. Una cafetería con sillas de plástico. Estoy perfectamente, dijo. Y lo decía en serio. Porque en el momento en que los 2 hombres del chaleco azul se habían detenido frente a su asiento, Mónica Salas había tomado una decisión. Todavía no sabía exactamente qué forma tomaría. Pero sabía lo que iba a pasar. Lo sabía con la misma certeza con que había sabido, 12 años atrás, que Naxora Systems iba a funcionar cuando nadie más creía que funcionaría. Colgó el teléfono. Se quedó quieta un momento en la silla de plástico. A su lado, un niño de unos 8 años miraba su pantalla de videojuego. Al otro lado, una mujer revisaba documentos con un bolígrafo en la boca. Nadie prestaba atención a nadie. Así es como funciona el mundo cuando no pasa nada extraordinario. Y Mónica estaba en ese momento exacto entre lo que había pasado y lo que estaba a punto de pasar. Ese momento en que todavía nadie sabe nada. Pero todo ya cambió. El supervisor de la terminal llegó 12 minutos después. Se llamaba Gervé. Tenía esa actitud específica de quien espera encontrar un malentendido menor y volver a su oficina en 15 minutos. No encontró eso. Señora Salas, lamento sinceramente lo ocurrido. Entiendo que la situación fue incómoda. No fue incómoda. Lo interrumpió Mónica. Fue injustificada. Gervé ajustó el nudo de la corbata. Hubo una alerta de seguridad generada por una pasajera que consideró que yo no pertenecía en mi asiento. Mónica lo miró directamente. ¿Eso es suficiente para bajar a alguien de un vuelo internacional? El protocolo establece que cualquier alerta debe verificarse. Verificaron. Durante 22 minutos.
Encontraron que todo estaba en orden. Y aún así perdí el vuelo. Entiendo su frustración. No estoy frustrada, Hervé. Estoy documentando. Señaló el registro firmado que el agente anterior había completado. Ya tengo esto. Solo necesito su nombre completo y su número de identificación de empleado. Hervé la miró un momento. ¿Puedo preguntar a qué se dedica usted, señora Salas? Mónica consideró la pregunta. Soy CEO de Naxora Systems. Hervé no reconoció el nombre. Eso también era información. Voy a gestionar un bono de compensación por el vuelo perdido y... No es necesario. Lo que necesito es lo que le pedí. Hervé dio su nombre y número de empleado. Mónica los anotó. Guardó el cuaderno en la mochila. Gracias por su tiempo, dijo. Y caminó hacia la cafetería de la terminal. Sentada frente a un café que no había pedido pero que la cajera puso enfrente de todas formas, Mónica abrió la tableta. Diapositiva 20. Los números de Andina Air. Rutas internacionales de carga. Eficiencia operativa actual versus proyectada con el sistema de Nexora. Ahorro acumulado por año durante los 7 años del contrato. Los estudió con calma. Luego cerró la presentación y abrió el correo. Escribió un mensaje breve a su abogada corporativa en Madrid. Claudia, necesito los correos de Horizonte Air del año pasado. Especialmente el de febrero, donde su director de alianzas dejó abierta la puerta. Mándame copia de todo esta noche. Envió el mensaje. Tomó el café. Miró las pantallas de la terminal donde los vuelos actualizaban sus estados en tiempo real. Andina Air, vuelo 2174, París-Miami, en ruta. El avión que tendría que haberla llevado a cerrar el trato de su vida ya estaba sobre el Atlántico. Sin ella. Con Beatriz Montes en el asiento 12, probablemente ya dormida bajo una manta de primera clase. Horizonte Air, vuelo 891, París-Miami, a tiempo. 2 horas y 20 minutos. Nadie que la viera sentada ahí, con la mochila de tela negra sobre la silla de al lado y la tableta sobre las rodillas, habría adivinado lo que estaba a punto de mover. Nadie nunca lo adivinaba. Ese siempre había sido su ventaja. No era la primera vez que alguien subestimaba a Mónica Salas. La primera vez que lo recordaba con claridad fue a los 25 años, cuando rechazó 2 ofertas de trabajo bien pagadas porque tenía una idea que no le cabía en el organigrama de nadie. Su madre, Elena, maestra de primaria en Medellín, la llamó esa noche. ¿Estás segura de lo que estás haciendo? No, le dijo Mónica. Pero tampoco sé qué pasa si no lo intento. Elena no respondió de inmediato. Tu abuela llegó a esta ciudad con nada, dijo al fin. Con un nombre y una dirección escrita en papel. Nunca me contó que estuviera segura. Solo que no podía quedarse donde estaba. ¿Y cómo le fue? Aquí estamos, dijo Elena. Mónica no olvidó esa conversación. La idea era técnicamente ambiciosa y comercialmente arriesgada. Los sistemas logísticos de las aerolíneas tomaban decisiones basadas en datos históricos, lo que pasó ayer determinaba lo que se haría mañana. Mónica quería construir un sistema que tomara decisiones en tiempo real, combinadas con proyección predictiva. Que aprendiera de cada vuelo. Que se adaptara a cada variable. Que no solo respondiera a lo que pasaba, sino que anticipara lo que iba a pasar antes de que pasara. Lo llamó Nexora. Porque nexo, en latín, significa vínculo. Y lo que ella quería construir era exactamente eso, el vínculo inteligente entre todos los puntos de una operación aérea. Los primeros 3 años fueron una habitación alquilada en Bogotá con paredes delgadas y un escritorio que ella había comprado en una ferretería de segunda mano. Pasta 4 días a la semana porque era barata y llenaba. 2 cambios de ropa presentable que rotaba para reuniones con inversores que la escuchaban con educación entrenada y luego no volvían a llamar. Uno le dijo que el mercado no estaba listo. Otro le dijo que prefería apostar por equipos con más experiencia en el sector.
El más honesto, un hombre de unos 50 años que dirigía un fondo de capital privado en Bogotá, la miró a los ojos al final de la reunión y le dijo: el proyecto es sólido. El problema no es el proyecto. Entonces, ¿cuál es el problema? Es difícil convencer a los directivos de una aerolínea de que una mujer de 30 años sin historial corporativo puede transformar su operación global. No porque no puedan, sino porque todavía les cuesta imaginar que alguien como usted pueda. Mónica lo miró durante 3 segundos. ¿Usted puede imaginarlo? El hombre consideró la pregunta. Sí, dijo. Pero yo no tengo el dinero suficiente para que importe. Fue el rechazo más honesto que recibió. También fue el más útil. Porque le dijo exactamente dónde estaba el obstáculo. Y cuando Mónica sabía dónde estaba el obstáculo, siempre encontraba la manera de rodear o atravesar. Siguió trabajando. Al 4º año, primer contrato real. Una empresa mediana de transporte terrestre en Chile que quería optimizar sus rutas de distribución. No era glamoroso. Pero el sistema funcionó. Los resultados superaron las proyecciones en un 32%. Esa noche llamó a Elena. ¿Ves?, le dijo. ¿Qué veo? Que no estaba equivocada. Nunca pensé que lo estuvieras, respondió Elena. Solo quería saber si tú lo sabías. Al 7º año, 14 contratos activos. 43 empleados. Ernesto, que había sido el primero en unirse al equipo cuando Nexora era solo una idea en un cuaderno, dirigía el área técnica. Patricia manejaba los contratos legales con la precisión de alguien que entiende que los detalles pequeños son donde los grandes proyectos se pierden o se salvan. Al 10º año, Forbes Latinoamérica publicó un perfil de 2 páginas. Título: La mujer que enseña a las aerolíneas a pensar. Mónica lo leyó una vez, lo guardó en un cajón, y siguió trabajando. Al 12º año, Andina Air. Una de las 3 aerolíneas más grandes de Europa con rutas transatlánticas. Carta de intención. $5.000 millones. El contrato que transformaría Nexora de empresa mediana a referente global. El contrato que se firmaría mañana. En Miami. En una sala de juntas donde Mónica iba a sentarse frente a 8 directivos y demostrar, con 43 diapositivas y 12 años de datos, que Nexora Systems era la mejor decisión que Andina Air tomaría en la próxima década. Ese era el plan. Hasta que Beatriz Montes había decidido que Mónica no pertenecía en el asiento 2A. Y ahora esto. Una silla de plástico en el aeropuerto de París. Un café que no había pedido. Y la certeza tranquila de quien sabe que no está donde está por accidente. El vuelo de Horizonte Air salió puntual. Mónica eligió el asiento del pasillo. El único disponible en la cabina de negocios que Patricia había reservado a última hora. Durante las primeras 3 horas, revisó la presentación 2 veces. Ajustó la diapositiva 31 para que el formato fuera más limpio. Añadió una nota al margen sobre la cláusula de exclusividad que le había generado duda durante semanas. Luego cerró la tableta. Y pensó en algo que no era el contrato. 6 meses atrás, cuando las negociaciones con Andina Air estaban en su fase inicial, había recibido un correo de Rodrigo Vidal, director de alianzas estratégicas de Horizonte Air, la segunda aerolínea más grande en rutas transatlánticas. El correo era breve y cordial. Decía que Horizonte Air había seguido el desarrollo de Nexora con interés. Que si en algún momento las circunstancias cambiaban, la puerta estaba abierta. Mónica había respondido con igual cordialidad. Y había archivado el correo y seguido adelante con Andina Air. Porque en ese momento Andina parecía el socio correcto. Parecía. Ahora, a 30.000 pies sobre el Atlántico, Mónica pensaba en ese correo. Pensaba en la puerta que Rodrigo Vidal había dejado abierta. Y en si esa puerta seguía ahí. Llegó a Miami a las 10:40 de la noche. Patricia y Ernesto esperaban en la sala de llegadas. Ernesto cargaba la carpeta azul con los documentos impresos.
Patricia tenía el teléfono en la mano con esa expresión de haber estado resolviendo cosas durante las últimas horas, que era su expresión natural. Hola, dijo Mónica. Hola, dijeron los dos al mismo tiempo. Cuéntenme qué pasó mientras estuve en el aire. Caminaron hacia la salida. Patricia habló primero. Andina nos escribió a las 8 de la noche. Dicen que están al tanto del inconveniente de hoy y quieren abordarlo antes de la reunión de mañana. Adjuntaron un borrador de comunicado de prensa. ¿Un comunicado? Básicamente dice que la aerolínea no tolera ningún tipo de discriminación y que el procedimiento del día de hoy fue aplicado de buena fe siguiendo protocolos estándar. ¿Dice quién generó la alerta? No. Solo habla de protocolos estándar. ¿Y el borrador viene con algo más? Patricia la miró. Con un documento adjunto. Un acuerdo de confidencialidad. 3 pasos en silencio. ¿Un NDA? Sí. ¿Antes de la reunión de mañana? Sí. Salieron al exterior. El aire de Miami en la noche era cálido y pesado. Las luces del aeropuerto se reflejaban en el asfalto. «¿Quieren que firme un NDA que me impida hablar de lo que pasó hoy?», dijo Mónica. «A cambio de seguir adelante con el contrato de 5.000 millones». «Eso es lo que dice el documento», confirmó Patricia. «Técnicamente el NDA aplica a ambas partes», añadió Ernesto. «Ellos tampoco podrían hablar». «Claro», dijo Mónica. «Pero ellos no tienen nada de qué hablar». «Solo yo lo tengo». Tomaron el taxi. Silencio durante los primeros minutos. Luego Mónica dijo. «Ernesto, ¿los correos de Rodrigo Vidal?» «Aquí». Ernesto abrió la carpeta y sacó 3 hojas impresas. El de febrero, tu respuesta, y uno de mayo que creo que no llegaste a leer. ¿De mayo? Estabas en plenas negociaciones con Andina. Se filtró entre los correos. Es breve. Solo dice que la oferta sigue en pie si en algún momento las circunstancias cambian. Mónica tomó las 3 hojas. Las leyó bajo la luz del taxi. Rodrigo Vidal, dijo en voz baja. ¿Lo conoces?, preguntó Patricia. Conozco Horizonte Air. Tienen exactamente las mismas necesidades operativas que Andina. El mismo perfil de rutas internacionales. La misma estructura de carga. Y el mismo problema que Nexora puede resolver, completó Ernesto. Exactamente. El taxi siguió avanzando por la autopista nocturna. ¿Estás pensando en llamarle?, preguntó Patricia. Estoy pensando en ir a dormir, dijo Mónica. Porque mañana voy a necesitar estar muy despierta. ¿Y la reunión de Andina Air? La reunión de Andina Air sigue en pie. Patricia y Ernesto se miraron. ¿Vas a ir aunque tengan el NDA preparado? Voy a ir para escuchar exactamente qué dicen cuando hay que mirar a la cara. Eso siempre dice más que cualquier documento. Silencio. ¿Comieron algo?, preguntó Mónica. No todavía, dijo Ernesto. Pídanle al taxista que nos deje en algún lugar. Tengo hambre. Cenaron en un restaurante pequeño cerca del hotel. No hablaron de Andina Air ni de Horizonte Air ni de contratos. Patricia habló de que su hermana iba a tener un bebé en 2 meses. Ernesto dijo que había encontrado un apartamento nuevo en Bogotá con una terraza desde donde se veía la montaña. Mónica pidió arroz con pollo porque era lo más parecido a casa que encontró en el menú. Cuando llegaron al hotel, Ernesto se despidió en el pasillo. ¿Estás bien?, le preguntó a Mónica antes de entrar a su habitación. Estoy bien. No se parece a lo que esperábamos para esta noche. No, admitió Mónica. Pero rara vez las cosas se parecen a lo que uno espera. ¿Y eso está bien? Mónica lo miró un momento. 12 años de Nexora, Ernesto. Ningún año fue exactamente lo que esperaba. Y aquí estamos. Ernesto asintió. Aquí estamos. Se fueron a dormir. La reunión con Andina Air estaba citada para las 10 de la mañana. Mónica llegó a las 9:50.
La sala de juntas era exactamente lo que las salas de juntas de aerolíneas suelen ser: mesa larga, sillas de cuero, agua mineral en botellas de vidrio y una pantalla al fondo donde se proyectaría la presentación. 7 personas esperaban. El director de operaciones, Gerardo Fuentes, la recibió en la puerta. Apretón de manos. Sonrisa entrenada. El tipo de cordialidad que tiene estructura de metal por dentro. Señora Salas, qué bueno tenerla aquí. Lamentamos sinceramente los inconvenientes de ayer. Gracias por recibirme, dijo Mónica. Tomó asiento. Miró alrededor de la mesa. Directora financiera, 2 asesores legales, director de tecnología, director de comunicaciones. Y una mujer al fondo de la mesa que no fue presentada. Eso también era información. Antes de comenzar con la presentación, dijo Gerardo, nos gustaría abordar brevemente el tema de ayer. Por supuesto, dijo Mónica. La dirección de Andenar quiere que sepa que lo ocurrido en el aeropuerto de París fue un procedimiento aislado que no refleja nuestros valores institucionales ni nuestra política de seguridad. Hemos iniciado una revisión interna y... Gerardo. Mónica lo interrumpió con calma. ¿Han firmado el NDA también? Gerardo parpadeó. ¿Perdón? El documento que me enviaron anoche. El acuerdo de confidencialidad. Dice que aplica a ambas partes. ¿Ya lo firmaron ustedes? Todavía está en revisión. Dijo uno de los asesores legales. Entiendo. Mónica juntó las manos sobre la mesa. Antes de hablar del NDA, me gustaría hacerles una pregunta directa. ¿Pueden decirme qué tipo de alerta justificó bajar a un pasajero de un vuelo internacional después de que ya había presentado documentación válida y había abordado correctamente? Silencio. ¿Qué alerta justifica eso, exactamente? Gerardo abrió la boca. La cerró. La directora financiera tomó agua. El asesor legal dijo: el protocolo permite generar alertas basadas en reportes de pasajeros o tripulación cuando existe una percepción de riesgo, aunque sea subjetiva. Una percepción subjetiva, repitió Mónica. En ese sentido, el procedimiento fue correcto aunque lamentablemente derivó en... ¿Cuántas veces al año aplican ese protocolo? Silencio. ¿Cuántas veces al año bajan a un pasajero de primera clase basándose en la percepción subjetiva de otro pasajero? No tengo esa estadística disponible en este momento, dijo el asesor. Yo tampoco. Pero me gustaría tenerla. Mónica abrió la tableta. Porque si el protocolo se aplica con regularidad, necesito entender los criterios exactos que determinan cuándo se activa. Y si ayer fue una excepción, necesito entender qué característica mía generó la excepción. La mujer al fondo de la mesa se movió levemente en su silla. Señora Salas, dijo Gerardo, entendemos que lo de ayer fue muy difícil. Por eso queremos resolverlo de manera constructiva antes de pasar a los temas de la reunión. El NDA que propusimos es una herramienta estándar que protege a ambas partes mientras. Gerardo. Lo miró directamente. El NDA no me protege. Me silencia. Hay una diferencia. Nadie habló. Lo que me proponen es, firme este documento que le impide hablar públicamente de lo ocurrido ayer, y a cambio procedemos con las negociaciones del contrato. En términos directos. El valor de este contrato es suficiente para comprar mi silencio. No es así como lo planteamos, dijo Gerardo. ¿Cómo lo plantean, entonces? Como una manera de separar los temas. El incidente de ayer y el contrato son asuntos distintos que... No. Mónica pasó a la primera diapositiva. La proyectó en la pantalla al fondo de la sala. Son exactamente el mismo asunto. Todos miraron la pantalla. Este es el sistema que construí durante 12 años. Para que funcione, Naxora Systems se convierte en el núcleo tecnológico de Andenar durante los próximos 7 años. Eso requiere confianza. No solo técnica. Estructural. Pasó a la siguiente diapositiva. Ayer, alguien en un avión de Andenar decidió que yo no pertenecía en mi asiento. Sin evidencia.
Sin verificación previa. Solo porque alguien lo percibió así. Y el sistema de su aerolínea le dio la razón de inmediato. Cerró la tableta. Si así funciona el criterio en Andina Air, el problema no es el incidente de ayer. El problema es estructural. Y no voy a construir el núcleo tecnológico de mi empresa durante 7 años sobre una estructura así. Gerardo exhaló. Señora Salas, una situación aislada no puede determinar el rumbo de un contrato de esta magnitud. Si vamos a ese nivel de exigencia, ¿saben qué va a hacer Nexora si no firmamos este contrato? El director de tecnología la miró. Seguiremos creciendo, dijo Mónica. Seguiremos desarrollando. El sistema existe. Los datos existen. Los resultados existen. Lo único que cambia si no firmamos hoy es quién se beneficia de eso en los próximos 7 años. La directora financiera intervino por primera vez. Señora Salas, ¿hay alguna condición bajo la cual consideraría continuar con las negociaciones? Mónica la miró un momento. Sí, dijo. 2 condiciones. Primera, sin NDA. Lo que ocurrió ayer existe independientemente de cualquier documento. Segunda. Necesito ver un compromiso real de revisión de protocolos. No un comunicado de prensa. Un proceso auditado con resultados medibles en 6 meses. Eso llevaría tiempo, dijo el asesor legal. Lo sé. Por eso lo planteo ahora. Gerardo miró a los demás. Intercambiaron gestos que tenían el vocabulario de gente que lleva años tomando decisiones en la misma sala. Vamos a necesitar un receso de 30 minutos. Tómense el tiempo que necesiten, dijo Mónica. Salió de la sala y caminó hacia el corredor. Patricia y Ernesto se levantaron en cuanto la vieron. ¿Cómo va?, preguntó Patricia en voz baja. Están deliberando. ¿Están considerando las condiciones? No lo sé todavía. Ernesto miró hacia la puerta cerrada de la sala. ¿Y si no las aceptan? Mónica sacó el teléfono. Entonces llamo a Rodrigo Vidal. Patricia y Ernesto se miraron. Esperaron en el corredor. Patricia repasó documentos. Ernesto revisaba mensajes. Mónica tomó agua de una máquina expendedora y miró el pasillo vacío. 23 minutos después, la puerta de la sala se abrió. La mujer al fondo de la mesa, la que nunca había sido presentada, asomó la cabeza. Señora Salas, ¿puede volver a entrar? Gerardo habló de pie. Hemos discutido sus condiciones. El NDA lo retiramos. En cuanto a la revisión de protocolos, la dirección está dispuesta a iniciar un proceso formal con auditoría externa. Podemos documentar ese compromiso en el acuerdo marco si lo desea. Gerardo extendió la mano. ¿Podemos continuar? Mónica miró la mano extendida. Miró la sala. Y entonces miró a la mujer al fondo de la mesa. Antes de responder, una pregunta más. Gerardo esperó. La señora al fondo. Lleva 40 minutos en esta sala y no ha sido presentada. ¿Quién es? Todos miraron hacia el fondo de la mesa. La mujer en cuestión no se movió. Gerardo carraspeó. Es asesora externa de la dirección. ¿En qué área? Comunicaciones de crisis. Mónica procesó eso en silencio. Entonces Andina Air trajo a un especialista en comunicaciones de crisis a la reunión donde íbamos a hablar del incidente de ayer. Nadie respondió. No a la reunión del contrato. A la reunión del incidente. Silencio. ¿Eso fue antes o después de que decidieran retirar el ANIE? El asesor legal abrió la boca. La cerró. Mónica tomó la tableta. La guardó en la mochila. Se puso de pie. Gerardo, voy a ser completamente honesta. Miró la sala. Llevan todo este proceso tratando de administrar cómo se ve el problema desde afuera. El NDA. La experta en crisis. El comunicado que ya tenían redactado antes de que yo llegara. Lo que me dicen con todo eso junto es que la prioridad de Andina Air no es resolver el problema.
Es controlar la narrativa. Gerardo abrió la boca. Este sistema merece un socio que lo valore por lo que hace, no por lo que cuesta callarlo. Tomó la mochila. Gracias por su tiempo. Caminó hacia la puerta. Nadie la detuvo. En el corredor, Patricia y Ernesto la miraron. ¿Qué pasó?, preguntó Ernesto. Salimos, dijo Mónica sin detenerse. Vamos al lobby. En el ascensor, Patricia preguntó en voz muy baja. ¿Lo dejaste ir? Lo dejé ir. 5.000 millones. 5.000 millones. Las puertas del ascensor se abrieron al lobby del hotel. Mónica salió, encontró un sofá en el área de descanso y se sentó. Ernesto y Patricia se quedaron de pie sin saber qué hacer con las manos. Mónica marcó el número. El teléfono sonó 2 veces. ¿Rodrigo Vidal? Soy Mónica Salas, CEO de Naxora Systems. Señora Salas. La voz al otro lado tenía el tono específico de quien esperaba esta llamada, pero no tan pronto. Cuánto gusto. Usted me escribió en febrero. Y en mayo. Así es. Dijo que la puerta seguía abierta. Sigue abierta, dijo Rodrigo Vidal sin dudarlo. Mónica miró a Patricia. Patricia sacó el cuaderno. Entonces hablemos, dijo Mónica. La conversación duró 41 minutos. Rodrigo Vidal era directo. Preparado. Había hecho su tarea. Conocía los números de Naxora Systems mejor de lo que Gerardo Fuentes los había conocido en meses de negociaciones. Hizo 3 preguntas técnicas sobre el sistema que nadie de Andina había hecho nunca. Y cuando Mónica las respondió, él no asintió con la cabeza de la manera en que la gente asiente cuando no entiende pero no quiere admitirlo. Asintió con el tipo de silencio que tiene quien acaba de recibir una confirmación. Quiero ser honesto con usted, dijo Rodrigo. Hemos monitoreado las negociaciones de Andina Air con Nexora desde que comenzaron. No como competidores directos en ese proceso, sino porque queríamos entender que habíamos perdido si el contrato se cerraba con ellos. ¿Y qué concluyeron? Que habíamos perdido la oportunidad de hablar con usted 6 meses antes. Mónica no respondió de inmediato. ¿Cuánto tiempo necesita su consejo para aprobar una propuesta?, preguntó. Para una propuesta de esta magnitud, con un contrato ya estructurado que podemos adaptar, 48 horas. ¿Puede moverlos en 48 horas? Señora Salas, dijo Rodrigo, les estoy hablando de un sistema que puede ahorrarle a Horizonte Air $700 millones anuales. Los muevo en 24. Patricia anotaba sin parar. Ernesto miraba a Mónica con una expresión que era mitad incredulidad, mitad algo que se parecía al orgullo. Mándeme la propuesta adaptada esta noche, dijo Mónica. La revisamos mañana por la mañana. La tiene antes de medianoche. Gracias, Rodrigo. Gracias a usted, señora Salas. Y si me permite decirlo, lo que pasó ayer en París llegó a mis oídos esta mañana. ¿Cómo lo supo? Uno de mis directores estaba en ese vuelo. Silencio. ¿En el 2174? Sí. Fila 4. Dijo que vio lo que pasó. Que usted salió sin levantar la voz. Me dijo que fue la persona más digna que había visto en una situación así. Mónica tardó un momento en responder. Buenas noches, Rodrigo. Buenas noches, señora Salas. Colgó. Ernesto exhaló. Lo que creo que está pasando está pasando. Depende de lo que crees, dijo Mónica. Creo que acabas de mover 5.000 millones de una aerolínea a otra en 41 minutos. Todavía no. Esta noche llega la propuesta. Mañana la revisamos. Si los números son lo que creo que son, entonces sí. ¿Y si no lo son? Seguimos buscando. Patricia levantó la vista del cuaderno. ¿Cómo estás? Mónica pensó en la pregunta. Tengo hambre, dijo. ¿Comemos algo? La propuesta de Horizonte Air llegó a las 11:47 de la noche. Mónica la leyó 2 veces. Luego llamó a Patricia.
¿La viste? La estoy leyendo ahora mismo. ¿Qué piensas? Que los números son mejores que los de Andina. ¿Cuánto mejores? El plazo del contrato es el mismo. 7 años. El monto base es el mismo, 5.000 millones. Pero las condiciones de renovación son más favorables para Nexora. Y hay una cláusula de expansión en el año 4 que nos daría acceso a sus rutas de Asia-Pacífico. Mónica lo sabía. Lo había visto ella misma. Pero quería que Patricia lo dijera en voz alta. ¿Y la cláusula de auditoría de protocolos internos? No está. Correcto. Llama a Rodrigo mañana a las 8. Dile que la propuesta está casi lista pero que necesitamos esa cláusula. ¿De protocolos de seguridad? De cualquier proceso interno que afecte directamente a los pasajeros durante el periodo del contrato. No tiene que nombrarlo de ayer. Pero tiene que existir. ¿Y si no la aceptan? La van a aceptar. Rodrigo sabe exactamente lo que pasó ayer. Y sabe que si firma con Nexora sin esa cláusula, el primer artículo que se escriba sobre este contrato va a mencionar que Horizonte Air tampoco tuvo problema en omitir compromisos reales. Silencio de 2 segundos. Eso es brillante, dijo Patricia. Es solo honesto. Duerme, Patricia. Mañana va a ser un día largo. A las 9 de la mañana siguiente, Rodrigo Vidal aceptó la cláusula sin objeciones. A las 10:15, los abogados de ambas partes comenzaron la revisión final del contrato. A las 2 de la tarde, Mónica Salas firmó. No con ceremonia. No con fotos ni champán ni comunicado preparado de antemano. Firmó en una sala de reuniones pequeña del hotel, con Patricia y Ernesto como testigos, y luego guardó el bolígrafo en la mochila de tela negra. Rodrigo Vidal extendió la mano. Bienvenida a Horizonte Air, señora Salas. Gracias, Rodrigo. Le dio la mano. Vamos a hacer algo muy bueno juntos. Lo sé. El comunicado de prensa salió a las 4 de la tarde. Patricia lo redactó en 2 horas, con revisiones de Mónica que consistieron principalmente en eliminar adjetivos innecesarios hasta que el texto fuera exactamente lo que decía y nada más. El titular era simple. Nexora Systems firma contrato histórico de $5.000 millones con Horizonte Air para transformar su operación logística internacional. Nada más en el título. Pero en el segundo párrafo del comunicado había una línea que Patricia había insistido en incluir. Este acuerdo representa el inicio de una alianza construida sobre principios de transparencia, respeto mutuo y compromiso con la mejora continua de los procesos que impactan directamente a las personas. Una línea que decía mucho sin decir nada específico. Y exactamente por eso, dijo todo. Lo que nadie en Andina Air había anticipado era el hombre de la fila 4. El del periódico impreso. El que bajó lentamente los lentes y miró hacia la puerta delantera durante 3 segundos antes de seguir leyendo. Había grabado parte del incidente con el teléfono. No para publicarlo. Solo porque llevaba 30 años en la industria de la aviación y sabía reconocer cuando algo no estaba bien. Cuando leyó el comunicado de Nexora Systems y vio el nombre de Mónica Salas, se quedó quieto un momento. Luego buscó el video en su galería. 38 segundos. Escribió al periodista que conocía desde hacía 20 años. Sin texto largo. Solo el video y una línea, esto fue en el vuelo 2174. La CEO que firmó el contrato esta semana. El periodista lo llamó a los 4 minutos. ¿Dónde estabas cuando lo grabaste? Fila 4. ¿La viste salir? La vi salir. Sin decir nada. Con la misma calma con que uno se levanta de una silla de espera. ¿Y nadie dijo nada? Nadie. ¿Tú tampoco? Silencio de 3 segundos. Yo tampoco, dijo el hombre. Al día siguiente, el video apareció en 3 portales de noticias simultáneamente. 38 segundos. Sin sonido claro. Pero perfectamente visible, una mujer con una mochila negra, sentada tranquilamente en el asiento 2A de primera clase, siendo solicitada por 2 hombres con chaleco azul.
poniéndose de pie sin alterarse. Caminando por el pasillo con el tipo de calma que solo tiene quien sabe exactamente quién es. El video no mostraba nada dramático. Por eso fue más impactante que cualquier cosa dramática que pudiera haber mostrado. ¿La ven?, escribió alguien en redes. Ni siquiera voltea. Camina como si supiera algo que ellos no saben todavía, respondió otro. Y tenía razón, escribió un tercero. Sabía todo. ¿Cuántos millones dijo el artículo? 5.000. Dios mío. ¿Y la aerolínea sabía quién era cuando la bajaron? No. Ese es exactamente el punto. ¿Y si lo hubieran sabido, habrían actuado diferente? Esa, respondió alguien. Es la pregunta correcta. Los titulares se multiplicaron en horas. CEO de empresa tecnológica fue bajada de vuelo de primera clase. Días después, firmó contrato de 5.000 millones con la competidora de la aerolínea. Nexora Systems abandona a Andina Air tras incidente de seguridad. El costo, $5.000 millones. Mónica Salas y los 5.000 millones, cuando la dignidad no está en venta. El video de 38 segundos llegó a 8 millones de reproducciones en 48 horas. Dentro de las oficinas centrales de Andina Air, las siguientes 48 horas tuvieron la textura específica de las crisis que nadie se preparó para manejar porque nadie las vio venir. El director de comunicaciones organizó 4 reuniones de emergencia en un día. ¿Quién autorizó sacarla del avión? ¿Dónde está la documentación del procedimiento? ¿Por qué no se alertó a comunicaciones antes de que saliera el video? Nadie tenía respuestas limpias para ninguna de las 3 preguntas. Gerardo Fuentes redactó 3 versiones distintas de una declaración pública. Ninguna pasó el filtro legal. El asesor que había hablado de percepciones subjetivas en la sala de juntas envió un correo al equipo diciendo que sus palabras habían sido sacadas de contexto. Nadie le respondió. La mujer de la 112, cuyo nombre apareció en 2 de los artículos gracias a pasajeros que la habían reconocido, publicó en redes una declaración de 3 párrafos donde decía que nunca había querido que las cosas escalaran de esa manera. ¿Nunca quiso que escalara?, escribió alguien. Entonces, ¿qué quería exactamente? ¿Qué esperaba que pasara cuando llamó al personal de seguridad? ¿Y ahora resulta que la víctima es ella? 241 comentarios en 6 horas. Beatriz Montes borró la publicación al día siguiente. Andina Air publicó finalmente un comunicado formal que reconocía que el procedimiento del vuelo 2174 había derivado en un desenlace inaceptable y que la aerolínea estaba comprometida con una revisión exhaustiva de sus protocolos. No mencionaba a Mónica Salas por nombre. No mencionaba el contrato perdido. No decía quién había generado la alerta. La experta en comunicaciones de crisis había trabajado 48 horas seguidas. No alcanzó. La narrativa ya no le pertenecía a Andina Air. Mónica estaba en el aeropuerto de Miami cuando leyó los titulares. Esperando su vuelo de regreso a París. Esta vez con Horizonte Air. Patricia respondía mensajes a su lado. Ernesto había salido a buscar café. Están cayendo fuerte, dijo Patricia sin levantar la vista del teléfono. Lo sé. ¿Lo ves? Sí. ¿Cómo te sientes? Mónica miró las pantallas de la terminal donde los vuelos actualizaban sus estados. No lo hice para que cayeran. Lo hice porque no podía continuar. Son consecuencias distintas. ¿Y los 5.000 millones? Los 5.000 millones son los mismos. Solo están en otro lugar. Ernesto volvió con el café. ¿Vieron que ya hay analistas calculando cuánto le va a costar esto a Andina Air en bolsa? Algunos hablan de pérdidas acumuladas de hasta 800 millones solo en los últimos 2 días. Los mercados reaccionan a las narrativas, dijo Mónica. ¿Y cuál es la narrativa aquí? La misma de siempre. Que las decisiones tienen consecuencias. Que ignorar eso sale caro. Ernesto asintió despacio. ¿Sabes lo que más me llama la atención de todo esto? ¿Qué?
que en ningún momento levantaste la voz. Ni en el avión, ni en el aeropuerto, ni en la sala de juntas. Mónica tomó el café. Levantar la voz habría sido lo que esperaban. Y, cuando haces lo que esperan, les das el control. Silencio. La voz que importa, dijo Mónica, es la que firmas. Esa tarde, desde el avión de regreso a París, Mónica escribió un texto corto y lo publicó en el sitio web de Naxora Systems. No era un comunicado corporativo. No era una declaración de posición. Era solo un texto. Decía: hace 3 días, alguien decidió que yo no pertenecía en mi asiento. No porque hubiera hecho algo. No porque hubiera dicho algo. Solo porque su percepción de mí no coincidía con la realidad de quién soy. Conozco esa percepción. La conocen muchas personas que han tenido que trabajar el doble para llegar a la mitad, y que aún así, cuando llegaron, siguieron siendo evaluadas por lo que parecen antes de que alguien se tome el tiempo de preguntar quiénes son. No hice lo que hice porque quería castigar a nadie. Lo hice porque construí Naxora Systems sobre el principio de que las decisiones correctas producen resultados correctos. Y no podía ser coherente con ese principio si ignoraba lo que significaba seguir adelante como si nada hubiera pasado. Lo más importante que pueden hacer no es aplaudirme a mí. Es mirar a su alrededor y preguntar qué percepciones están gobernando las decisiones en los lugares donde trabajan, viajan, viven. Y si esas percepciones son justas. MS. El texto tuvo 184.000 reproducciones en las primeras 12 horas. Lo compartieron directores de empresa, maestras de escuela, ingenieras de software, abuelas que no solían leer cosas en internet pero que alguien les mandó por mensaje de texto. Una periodista en Bogotá lo compartió con una sola línea de comentario. Esto es lo que se ve cuando alguien sabe exactamente cuánto vale. 3 semanas después del incidente, en el aeropuerto Charles de Gaulle, la dirección de Andina Air implementó un nuevo protocolo de seguridad que requería revisión por parte de 2 supervisores independientes antes de ejecutar cualquier procedimiento basado en reporte de pasajero. Lo anunciaron en un comunicado de 2 párrafos que casi nadie leyó con particular atención. Pero alguien lo leyó. Patricia se lo mandó a Mónica con un solo mensaje. Cláusula de auditoría. Sin que nadie se los pidiera. Mónica lo leyó. Escribió de vuelta. Bien. Y siguió trabajando. 2 semanas después del incidente, Mónica estaba en París. En su oficina. 3 monitores. Una pizarra blanca llena de ecuaciones y diagramas de flujo que se borraban y reescribían constantemente. Una planta junto a la ventana que Ernesto había insistido en poner y a la que Mónica seguía olvidando regar. Elena llamó desde Medellín. Te vi en las noticias, dijo. ¿Cuáles noticias? Todas las noticias. Estás en todas partes, Mónica. Ya va a pasar. ¿Estás bien? Estoy trabajando. Elena rió. Eso no responde la pregunta. Mamá. Estoy perfectamente. Es que hay mucho que hacer ahora que el contrato está firmado. Horizonte Air tiene plazo sí. Mónica. ¿Qué? ¿Estás orgullosa? Mónica miró la pizarra. Las ecuaciones. El diagrama de flujo del sistema que había tardado 12 años en construir y que ahora iba a transformar la operación de una de las aerolíneas más grandes del Atlántico. Sí. Dijo al fin. Bien. Yo también. Mónica sonrió. La primera sonrisa completa en días. ¿Cómo están las clases? Bien. Hoy les expliqué fracciones a los de 4º grado. Son terribles con las fracciones. Todo el mundo lo es al principio. Tú no eras terrible. Era terrible. Solo que no te lo decía. Elena rió. Y Mónica rió con ella. Por un momento no había contratos ni aerolíneas ni titulares ni nada más que una hija hablando con su madre. Solo que ahora Mónica sabía que los sueños no tienen que ser silenciosos. Había aprendido que no hacen ruido cuando los estás construyendo. El ruido lo hacen cuando ya los construiste.
El contrato entre Naxora Systems y Horizonte Air entró en implementación el 1 del mes siguiente. En el primer trimestre, los resultados preliminares mostraron una reducción del 18% en retrasos de carga en las rutas transatlánticas. 3 puntos por encima de la proyección. Ernesto lo celebró comprando pasteles para toda la oficina. Patricia pasó el día respondiendo solicitudes de entrevista. Mónica pasó el día revisando los datos del segundo trimestre. Porque así era como ella funcionaba. No mirando hacia atrás lo que ya estaba hecho. Mirando hacia adelante lo que todavía podía hacerse. Y cuando la gente le preguntó en entrevistas cómo había tomado la decisión de abandonar el contrato de 5.000 millones, Mónica siempre daba la misma respuesta. No la tomé cuando salí de la sala de juntas, decía. La tomé en el aeropuerto de París, sentada en una silla de plástico con un café que no había pedido, cuando entendí que continuar significaba ponerle precio a algo que para mí no tiene precio. Los entrevistadores siempre hacían la misma siguiente pregunta. ¿Y si Horizonte Air no hubiera existido? ¿Y si no hubiera habido alternativa? Mónica siempre pensaba unos segundos antes de responder. Entonces habría seguido buscando. Porque el sistema no depende de que exista una aerolínea dispuesta a valorarlo. El sistema existe. Lo construí yo. Nadie puede bajarte de lo que construiste tú. Parecía una frase sencilla. Pero en las semanas que siguieron, esa frase apareció en carteles, en camisetas, en cuadernos de estudiantes universitarios. Apareció escrita con marcador en la pared de una sala de juntas en Ciudad de México. Apareció bordada en un cojín que alguien dejó en la recepción de Naxora Systems con una nota que decía, para que no se olvide. Mónica no lo puso en el escritorio. Lo puso junto a la planta de Ernesto. Porque las cosas que importan no necesitan estar en el centro para seguir siendo ciertas. Hay cosas que Mónica Salas nunca hizo durante todo ese proceso. No habló mal de Beatriz Montes. No nombró públicamente a los agentes de seguridad del vuelo 2174. No publicó el contenido del ND. ¿A qué Andina Air le propuso? No hizo declaraciones diseñadas para maximizar el daño a la aerolínea. Hizo algo más difícil. Actuó desde sus principios en lugar de desde su rabia. Eso requirió más disciplina que cualquier ecuación que había escrito en una pizarra. Y cuando la gente le preguntaba si lo volvería a hacer, Mónica siempre decía lo mismo. No lo decidí en la sala de juntas. Lo decidí en el aeropuerto, antes de que llegara el supervisor, antes de que llamara a Patricia, antes de que reservaran el otro vuelo. Lo decidí en el momento en que entendí que seguir adelante como si nada hubiera pasado era también una decisión. Y esa era la decisión que no podía tomar. Esa diferencia, entre actuar por rabia y actuar por principio, es la que determina qué queda cuando el ruido se apaga. La rabia pasa. Los principios construyen. ¿Qué opinas sobre esta historia? ¿Crees que Mónica tomó la decisión correcta al rechazar los 5.000 millones de Andina Air, o debería haber aceptado sus condiciones para no perder el negocio? ¿Tú qué habrías hecho en su lugar? Déjame tu opinión en los comentarios. Si te gustó, dale me gusta al video, suscríbete y activa la campanita para recibir nuestras próximas historias. Y si te quedaste con ganas de más, haz clic en la historia que aparece en pantalla, te va a atrapar desde el primer minuto.